Muy bien, continuamos en sesión abierta, 10 de la noche con 28 minutos, estamos en vivo y con la presencia de la diputada Verónica Rodríguez Calaciveta. Muy buenas noches, gracias por visitarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Bueno, básicamente queríamos conversar con usted, que ha estado de alguna manera participando activamente de todas las, digamos, entre otras actividades, la visita al Estadio Bicentenario, y queríamos conocer su impresión respecto de esta controversia que se ha originado, porque hay como dos versiones respecto de las responsabilidades que le caben a uno y a otro gobierno de los dos últimos que están ejerciendo el poder respecto del Estadio Bicentenario. Bueno, en principio aclararle a la ciudadanía y a la audiencia que nos está viendo en este momento que en el marco del control del mantenimiento de todas las obras que tiene que hacer el Estado es que surge el control de qué estaba pasando con el Estadio Bicentenario. Las partidas presupuestarias que se acreditan o que se deben acreditar para el mantenimiento están previstas en el presupuesto. Nosotros anualmente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores conjuntamente, se le da sanción definitiva al presupuesto de la provincia. Y en ese presupuesto se prevén partidas para el mantenimiento de todas las obras del Estado, más, por supuesto, todos los gastos que son necesarios para salud, para educación, para producción. Dentro de esos, esas partidas específicas, teníamos partidas para el mantenimiento del estadio. Y así, en el 2012, estaban previstos originariamente 6 millones para que se mantenga el estadio. Lamentablemente, de esos 6 millones se desviaron fondos que no sabemos para qué se utilizaron y se terminaron utilizando alrededor de 1.200.000 para lo que es mantenimiento y reparación. Las partidas son muy específicas porque en el desagregado que hace la Contaduría General de la provincia especifica si es para reparación, si es para la compra de materiales, si es para el mantenimiento de vehículos. Bueno, era un monto entendible y sustancial. En el 2013, en vez de ya tener una previsión de 6 millones, ya teníamos una previsión de 3 millones. Y de esos 3 millones también se desviaron fondos, no todos los fondos que estaban previstos, que nosotros aprobamos en el presupuesto, fueron destinados al Estado y tenemos un gasto que es mucho menos de 1 millón en el mantenimiento. Ya estamos hablando del año 2013 y ustedes imagínense en que el estadio estaba en pleno funcionamiento, sí, con muchos acontecimientos. Hemos tenido River, Boca, San Lorenzo, los Pumas, Montaner. Ya en el 2014 la previsión baja, más todavía, y termina algo así de 600.000 pesos. Y en el 2015 y 2016 la Secretaría de Deporte, conforme a la Contaduría General de la provincia, no tiene partida presupuestaria para el mantenimiento del Bicentenario. Entonces, lo que está claro, en principio y conforme a lo que surge del presupuesto de la provincia y las ejecuciones presupuestarias, es que el mantenimiento del estadio no tuvo la inversión que era necesaria. Eso está absolutamente demostrado. A eso tienen que sumarle otra situación, la situación de que en el 2012 el gobierno de la provincia, a través de la resolución 222, resuelve no recepcionar la obra. Pero además de eso, resuelve aplicar una multa a la empresa constructora de 2.400.000 más o menos, alrededor del monto, y establece en su artículo 4 que se hace cargo de oficio de la obra. ¿Qué significa esto? Si se hace cargo de oficio, ¿qué entendemos todos por una cuestión de sentido común? Es que en el 2012 ya se deberían haber hecho todo el mantenimiento y reparación necesario. O sea que estamos hablando que en el 2012 tenían una partida presupuestaria de 6 millones para el mantenimiento del estadio. Que dentro de esas partidas había partidas que decían para reparación también. Y además de eso podrían haber dispuesto
del dinero que estaba previsto o que la ley de obras públicas les concede en el caso de que ellos consideraran, conforme los técnicos que tiene obras públicas, que estamos hablando, yo siempre me pregunto, digo, ¿cuántos arquitectos e ingenieros tendrán obras públicas? Debe tener muchos, seguramente muchas personas idóneas, pero supongamos que hubieran considerado en obras públicas, en el Ministerio de Obras Públicas, que no tenían personas idóneas en la provincia. Hay otras dependencias que también tienen ingenieros y arquitectos y seguramente alguno de ellos podría haber detectado cuáles eran las necesidades que tenía el Bicentenario para que en tiempo y forma se hagan todas las reparaciones que sean necesarias, ya sea a costa del Estado o a costa de la empresa constructora, si de los informes técnicos se determinara que así fuera necesario. Ahora, según digamos, el hilo argumental que usted está exponiendo y los datos que está proporcionando, queda en evidencia que hubo una cierta negligencia en el mantenimiento del estadio. La pregunta es si las fallas que se ven y que han motivado la clausura del estadio obedecen a esta falta de mantenimiento o son fallas estructurales, como dice el informe de la Universidad de Tucumán. Claro, ese es el tema. Primero, yo no soy ni arquitecta ni ingeniera, soy abogada. Yo lo único que puedo aplicar a esto es el sentido común. En el 2012, el Estado debió determinar si tenía fallas estructurales y además de hacer el mantenimiento pertinente. Han pasado casi, ¿cuánto? 4 años y medio, sin determinar cuáles son las fallas que tenía el estadio. Es más, uno si se remonta a las publicaciones en la prensa, hay hasta algunos funcionarios que decían en enero del 2012 que el estadio no estaba en condiciones. Entonces lo contradictorio sería por qué el estadio fue utilizado y por qué el estadio invitó a que participaran tantos espectadores. Hemos tenido llenos totales en Boca, River, en todos los partidos tan importantes de la Copa Argentina, pero también, para que lo tengan en cuenta, también tuvimos campeonatos de niños y niñas, más que todo más niños, campeonatos interprovinciales, donde han participado muchos niños. Entonces, la pregunta es, si el estadio no estaba en condiciones, ¿por qué se habilitó? Y como legisladores, digo, yo también me pregunto por ahí también, hubiera sido bueno de investigar o pedir informes acerca de cuando ya comenzaron con las fallas. Si bien ahora se pide informe de por qué no se hizo el mantenimiento, también haber investigado en qué estado se inauguró la obra, una mega obra millonaria que también debería haber sido de interés de los legisladores, digo, como catamarqueños también. Lo que pasa es que claramente no hemos tenido desde el principio un funcionamiento de lo que es el Estado. Nosotros los legisladores hacemos el control conforme lo que va surgiendo de la ejecución de las partidas y más que todo también se relacionado con lo que toma Estado público. Pero el estadio estaba en funcionamiento, ¿no? Pero lo de las fallas estructurales, digamos, también tomó Estado público. En todos los medios ya se avisoraba esto. Si había fallas estructurales, no se podría haber utilizado el estadio, entonces había como una contradicción en el tema. Lo que está claro es que el Estado tenía, a través de la Ley de Obras Públicas, todas las herramientas y las tuvo todos estos años para hacer lo que correspondía. Y la verdad que surge en el contexto de todas las obras, el mantenimiento de todas las obras. Usted habrá visto que como legislador... Vamos a hacer un corte, un pequeño problemita técnico. Con el audio. Y ya volvemos, disculpe. Y lo solucionamos.
Bien, pedimos disculpas a los televidentes, un pequeño problema técnico que suele pasar en cualquier medio de comunicación, con el micrófono acá con la doctora Verónica Rodríguez Calacibeta, pero vamos a continuar con la entrevista. Exactamente, la primera parte se escuchó bastante bien, toda la línea argumental respecto de, digamos, la falta de mantenimiento y cómo el presupuesto se ha ido reduciendo, eso está en perfectas condiciones y ha sido aclarado. Restaría la segunda parte, después que establecimos el diálogo, respecto de esta no recepción de la obra y la recepción de oficio que usted estaba relatando. Claro, que conforme a resolución 222, el Ministerio de Obras Públicas de la provincia resuelve no recepcionar la obra en agosto del año 2012. Esa resolución es ratificada por un decreto de la señora gobernadora, en donde además también se establece aplicar una multa a la empresa y que esa multa debía ser deducida del fondo de reparo. Para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, todas las obras públicas tienen un fondo de reparo que es un 5% del total de la obra, eso contado adicionales, el total completo de lo que ha salido la obra, y no se le devuelve a la empresa si hay algún problema con respecto a la obra. ¿Se acuerda el monto total de lo que costó? No tenemos los montos claros porque no tenemos los adicionales. Sí. Todo eso se está pidiendo en el pedido de informe, así que esperamos que el Ministerio de Obras Públicas nos haga llegar conjuntamente con el expediente todos esos montos. Pero lo que está claro es que en ese momento el Ministerio de Obras Públicas, cuando determina la multa, evidentemente determina un monto necesario para hacer las reparaciones. Y en el 2012, seguramente, lo que eran 2,5 millones, hoy, muchos años después, y con cómo ha ido evolucionando el costo de la construcción, seguramente que se ha multiplicado en muchas veces, y eso es lamentable. Pero también es lamentable que seguramente que las fallas que puedan haber existido, o las necesidades de reparación del estadio que existían en el año 2012, si no ha habido una intervención, también se han ido haciendo crónicas y se incrementaron. Entonces, el planteo que se hace y la preocupación que se tiene con respecto a esto es que vemos que hay un daño al presupuesto de la provincia, a los fondos que se necesitan para hacer la reparación o destinarlos a otras reparaciones o mantenimiento. Entonces no se entiende por qué en el 2012 el gobierno provincial no decidió, el Ministerio de Obras Públicas, hacer la intervención, pues ya había resuelto no recibir la obra por un lado, pero por otro lado hacerse cargo de oficio, que es lo que notifica en el artículo 4. Entonces me parece que tenía a la mano todas las herramientas, tenía la multa que había aplicado, tenía además, hay cauciones que presentan todas las empresas, o sea que podría haber echado mano a todo eso y cortar toda esta situación, y justamente para que se entienda por qué se utilizó en el 2013 y en el 2014, en donde no solamente asistimos muchos a participar de los eventos tan importantes que tuvo la provincia, y que yo siempre digo que hay que rescatar, que cuando tenemos este tipo de actividades, permiten que no solamente tengamos la posibilidad de no irnos a otro lugar, o el que no tiene la posibilidad de irse a otro lado a ver el espectáculo, poderlo ver acá, sino también que vienen gentes de otras provincias, que la capacidad hotelera se ve ocupada, que la gastronomía también se ve ocupada. O sea que hay que entender que hoy, más que nunca, con toda la situación económica que estamos viviendo, con todo el desempleo que hay, vemos constantemente que se cierran fábricas o que se suspende gente en la actividad privada, necesitamos hacer todo lo posible para incentivar esa actividad privada. Cuando se habla de multa, de este 5%, ¿se multa a qué empresa? ¿A la empresa Capdevila? A la empresa constructora, exactamente. Que es la responsable, digamos, de... Es la empresa constructora, es la empresa constructora. Yo, en esto, para que quede claro, el Estado tenía todas las herramientas, porque al decir cómo se llama la empresa, se llama empresa Capdevila,
Pero lo que no se entiende es por qué el Estado provincial del gobierno del Frente para la Victoria, teniendo todas las herramientas para ejecutar si consideraba que lo que estaba haciendo estaba bien, a ejecutar las garantías no lo hizo. Entonces, queda toda la duda de qué ha pasado y cuáles son realmente los daños que tiene el estadio. Hoy ustedes me preguntaban hace un rato qué consideraba yo con respecto si había daños estructurales o no. Y yo creo que todos estamos expectantes y todos nos hubiéramos merecido que el Ministerio de Obras Públicas, a través de su personal técnico, nos diga cuál es la situación y que no solamente nos informe a la ciudadanía, sino que actúe en consecuencia. Al informe de la Universidad de Tucumán? Mire, todavía no ha llegado el informe de la Universidad de Tucumán, o por lo menos tengo entendido que no hay nada firmado. A la legislatura no ha llegado nada firmado. Yo lo que no entiendo en esto es, primero, por qué no se recurrió a los técnicos idóneos que tenemos en la provincia. Segundo, no entiendo por qué después de haber anunciado el convenio con el Colegio de Ingenieros de la provincia, no se realizó, o si se realizó, dónde está el informe, porque tampoco se hizo público y eso fue lo que se anunció. Ustedes acuérdense que, es más, hasta existió conferencia de prensa en donde se iba a hacer este informe a través de este Colegio de Ingenieros de la provincia de Catamarca, que creo que también iba a intervenir profesionales de la provincia de Córdoba. Y después nos vemos con este informe que viene de la Universidad de Tucumán. Pero más allá de todo esto, yo creo que lo que esperamos, o yo espero como legisladora, primero que se clarifique, que dejemos de hacer utilización política de esto. Yo siento que en todos estos años ha habido mucho ida y vuelta del gobierno con respecto al estadio. Primero era muy malo, después era muy bueno, y hay hasta declaraciones de la gobernadora de la provincia diciendo de que es espectacular, lo que está escrito, lo que se dijo, se dijo. Entonces, que se tome una definición y empecemos a mantener todos los bienes del Estado, no solamente el estadio, sino también las escuelas, el predio ferial, la plaza de los niños. O sea, esta legisladora que está acá, ustedes me conocen, saben que siempre estoy haciendo control con respecto a lo que corresponde al mantenimiento de las obras, porque se vinculan con la seguridad de todos nosotros y se vinculan con que los recursos del Estado se inviertan en lo que deben invertirse y que no se vayan para otras cosas que no sabemos en qué se utilizan. Si a fin de año yo levanto la mano para aprobar un presupuesto y ese presupuesto dice que se van a destinar fondos para el mantenimiento del estadio, yo quiero que se mantenga el estadio. Si dice que se van a destinar fondos para hacer playones deportivos, quiero que se hagan los playones deportivos. Si dice que se va a mantener la Plaza de los Niños, quiero que los juegos estén en condiciones. Entonces, ese es el planteo de fondo y lo que hay que entender. Y lo que pretendemos es que tengamos estadio y que tengamos un estadio que podamos utilizar todos. ¿Qué dice el arquitecto Fernando Capdevila? ¿Ustedes mantienen por ahí reuniones partidarias, políticas? ¿Se trata este tema? ¿Se habló en alguna reunión? No, porque eso es una pregunta más política que técnica. Yo me dedico a lo técnico. Yo digo por ahí por los pedidos de informes que realizan para pero yo creo que creo que el representante técnico de esa empresa, que no sé quién es, pero el representante técnico de esa empresa le tiene que tener la vinculación con el Estado de la provincia. Y es el Ministerio de Obras Públicas, es Duso, el ministro Duso, el que tiene que hablar con la empresa o hacer lo que tiene que hacer, ejecutar lo que tiene que ejecutar o invertir los recursos del Estado para que el estadio esté en condiciones. Por eso le digo, se ha prestado todo este tiempo en un manejo político. Y el problema es ese, que se lo sigue utilizando políticamente para decir porque este gobierno esto, porque este gobierno lo... No, hay que hacer lo que la ley dice. Y hay una ley que rige todas las obras públicas, no solamente la obra del estadio. Y yo no he planteado en ningún momento que no se haga lo que se tenga que hacer. Yo lo que le estoy reclamando a este gobierno provincial es por qué no ha hecho lo que tiene que hacer. Yo le estoy reclamando a este gobierno por qué no tenemos estadio en condiciones. Y le estoy pidiendo explicaciones de por qué no ejecutó partidas y yo levanté la mano y voté para que esas partidas se utilicen en el estadio. Eso es lo que se está planteando. Yo entiendo que todo lo demás
hoy que se planteen con respecto a los informes técnicos, y bueno, la verdad que llegan muy tarde, y el impacto que producen en la economía de la provincia y va a ser complejo, pero va a ser responsabilidad toda de los funcionarios que no actuaron y que hubo desidia. Diputada, le agradecemos su presencia y en realidad nos quedó pendiente, pero seguramente la vamos a estar invitando nuevamente para hablar de otros temas vinculados a la actividad legislativa. Por ejemplo, una pregunta que queda pendiente, no le pido que me conteste por una cuestión de tiempo, pero si el Frente Cívico va a dar los votos necesarios para la reforma de la Constitución provincial, que está cajoneada desde hace bastante tiempo en la legislatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.